Cristiano Ronaldo interviene cuando un cliente maleducado ataca a un empleado con síndrome de Down. El sonido del vidrio rompiéndose atravesó el silencio de la pequeña casa en San Miguel de Allende. Cristiano, con la mano ensangrentada y la respiración entrecortada, observaba el marco de fotografía destrozado a sus pies. La imagen de su padre ahora yacía entre fragmentos afilados como los propios recuerdos que intentaba recomponer. Desde la puerta, Isabel lo miraba con una mezcla de miedo y compasión. «Ya es suficiente, Cristiano», dijo ella con voz firme. «No puedes seguir así». «¿Y qué sabes tú?», respondió él, levantando la vista. Sus ojos, normalmente serenos, ardían con una furia contenida durante décadas. «¿Qué sabes tú de lo que encontré?». Isabel entró lentamente en la habitación, esquivando los cristales. En su mano sostenía un sobre amarillento, el mismo sobre que había desatado todo. Lo que sea que haya en esas cartas no cambia quién eres tú, no cambia los últimos 40 años de tu vida. Cristiano soltó una risa amarga. «Mi padre, el gran Ronaldo, el respetado alfarero, el hombre honorable». Las palabras salían como veneno de su boca mientras se dejaba caer en el viejo sillón de cuero. Todo era mentira, Isabel, todo. Afuera, el sol de Guanajuato comenzaba a desaparecer tras las coloridas fachadas coloniales. La luz dorada que siempre había dado vida a la casa familiar ahora parecía burlarse de la oscuridad que Diego sentía por dentro. «Voy a buscarlo», declaró de repente, apretando la carta en su puño. «Necesito mirarlo a los ojos». «Diego, por favor, tiene 85 años, está enfermo. ¿Qué pretendes conseguir ahora?». «La verdad». Su voz resonó con una determinación que Elena no había escuchado en años. «Por una vez en la vida, quiero escuchar la verdad de sus labios». El teléfono sonó cortando la tensión como un cuchillo. Elena contestó, y su rostro palideció mientras escuchaba. Cuando colgó, miró a Diego con ojos llenos de significado. «Es del hospital. Tu padre ha sufrido otro infarto. Están pidiendo que vayas inmediatamente». Diego se quedó inmóvil, con la sangre de su mano goteando sobre las cartas. El destino parecía haberse adelantado a sus planes, y ahora la confrontación que había imaginado tomaba un cariz completamente diferente. «Pues parece que la verdad no puede esperar», murmuró mientras tomaba su chaqueta y las cartas. El secreto que había permanecido enterrado durante más de 4 décadas estaba a punto de salir a la luz, en una habitación de hospital donde la muerte acechaba, y con él la identidad completa de Diego pendía en el balance. 42. Años antes, Luis Méndez era ya un reconocido alfarero en San Miguel de Allende. Su taller, ubicado en una callejuela empedrada cerca del centro, atraía a turistas y locales por igual. Sus manos gruesas y callosas transformaban el barro en piezas de arte que capturaban la esencia de México, colores vibrantes, patrones tradicionales y una conexión profunda con la tierra. Diego, entonces un niño de apenas 8 años, pasaba las tardes observando a su padre trabajar. Le fascinaba la concentración en su rostro, la precisión de sus movimientos, la forma en que hablaba con la arcilla como si fuera un ser vivo. «El barro tiene memoria, hijo», le decía Luis mientras sus dedos daban forma a un jarrón. «Nunca olvida las manos que lo tocaron. Por eso debemos tratarlo con respeto». Para Diego, su padre era un gigante, un hombre silencioso pero firme que había criado solo a su hijo tras la muerte de su esposa durante el parto. Los vecinos hablaban de Luis con admiración, un viudo que había sacrificado todo por su hijo, que nunca había vuelto a casarse, dedicando su vida a su arte y a su pequeño. Cada domingo, padre e hijo caminaban hasta el mirador del Parque Juárez. Luis llevaba siempre una pequeña vasija de barro que colocaba junto a un nopal. Era un ritual que Diego no entendía, pero respetaba profundamente. «¿Por qué siempre venimos aquí, papá?», preguntó una vez. Luis guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en el horizonte. «Para recordar que algunas cosas pueden florecer incluso en la adversidad, Diego, como el nopal».
Tiene espinas para protegerse, pero también da frutos dulces. Aquella respuesta críptica se quedó grabada en la mente del pequeño Diego. Con el tiempo, él también comenzó a moldear el barro, descubriendo un talento natural que hizo brillar los ojos de su padre con orgullo. Pero había momentos en que Diego captaba algo más en la mirada de Luis. Una sombra, un peso invisible que parecía acrecentarse cada año. A veces, en las noches de tormenta, escuchaba a su padre hablar en sueños, nombres y frases entrecortadas que no tenían sentido. Y notaba cómo su padre evitaba ciertas calles del pueblo, ciertas fechas del calendario, ciertos temas de conversación. A los 16 años, Diego conoció a Elena Suárez en la escuela. Ella era nueva en San Miguel, hija de un profesor universitario que se había mudado desde la Ciudad de México. Su inteligencia afilada y su forma directa de hablar cautivaron a Diego desde el primer momento. Elena fue la primera persona fuera de su familia a quien Diego mostró sus creaciones, de barro. «Tus piezas son diferentes a las de tu padre», observó ella estudiando una pequeña escultura. «Las suyas hablan de tradición, las tuyas parecen buscar algo». Cuando Diego presentó a Elena a Luis, notó una tensión inexplicable. Su padre fue cortés pero distante, y en los días siguientes intentó disuadirlo de la relación. «Hay muchas otras chicas en San Miguel, hijo. Pero yo quiero estar con Elena, papá. ¿Qué tienes contra ella?» «Nada», respondió Luis demasiado rápido. «Solo que eres joven. No deberías atarte tan pronto». La noche anterior a su partida a la Universidad Nacional en Ciudad de México, Diego escuchó a su padre hablando por teléfono en voz baja, en una conversación que parecía dolorosamente íntima. Cuando Luis colgó, su rostro estaba transformado por una mezcla de dolor y nostalgia que Diego nunca había visto antes. «¿Quién hablabas, papá?» «Con nadie importante», respondió Luis recuperando su compostura habitual, «solo un viejo amigo». Al día siguiente, en la estación de autobuses, Luis abrazó a su hijo con fuerza inusual. Le entregó una pequeña figura de barro, un nopal con una flor roja. «Llévala contigo», le dijo, «para que recuerdes quién eres y de dónde vienes». Diego guardó aquella figura durante toda su carrera universitaria. Se graduó con honores en Historia del Arte y, contra todo pronóstico, Elena y él mantuvieron su relación a distancia. Cuando regresó a San Miguel 5 años después, lo hizo con Elena como su esposa y con la intención de abrir su propio taller de cerámica junto al de su padre. Pero el Luis que encontró era distinto. A sus 60 años, parecía haber envejecido 20. Sus manos ya no trabajaban el barro con la misma seguridad, y había días enteros en que apenas hablaba. Diego atribuyó estos cambios a la edad y a la soledad. Con el tiempo, Diego y Elena tuvieron 2 hijos, Mateo y Sofía. Luis se convirtió en un abuelo amoroso, aunque siempre algo melancólico. El ritual dominical del nopal continuó, ahora con los nietos acompañándolos. Y así transcurrieron los años, con una aparente normalidad que ocultaba corrientes subterráneas que nadie se atrevía a remover. Hasta una semana atrás, cuando Luis sufrió su primer infarto, y Diego, buscando papeles del seguro médico en el viejo escritorio de su padre, encontró un compartimento secreto con cartas que nunca debió leer. El Hospital Santa Fe de Guanajuato olía a desinfectante y a ese aroma indefinible que solo los hospitales tienen. Una mezcla de medicamentos, comida insípida y esperanza diluida. Diego caminaba por el pasillo del ala de cardiología con pasos pesados, las cartas quemándole en el bolsillo de la chaqueta. Elena lo seguía en silencio, sosteniendo su mano vendada. En la habitación 307, Luis Méndez parecía haber encogido desde la última vez que lo vieron. Tubos y cables conectaban su cuerpo frágil a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón debilitado. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma intensidad que Diego recordaba desde su infancia. «Hijo», murmuró Luis, extendiendo una mano temblorosa. Diego se detuvo a medio camino. La palabra «hijo» ahora resonaba de manera diferente en sus oídos. «Encontré las cartas», dijo sin preámbulos. El monitor cardíaco aceleró su ritmo,
Un bip, bip, bip que marcaba la tensión creciente en la habitación. «Elena», dijo Luis con voz cansada, «¿podrías dejarnos solos un momento?» Elena miró a Diego buscando confirmación. Él asintió brevemente, y ella salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. «No debiste leerlas», comenzó Luis, sin rastro de negación o sorpresa. «¿Que no debí? Durante 42 años me has mentido y ahora me dices que no. ¿Debí descubrir la verdad?» La voz de Diego temblaba. «¿Quién soy yo, Luis? ¿Quién soy realmente?» Luis cerró los ojos, como reuniendo fuerzas para una confesión que había postergado toda una vida. «Eres mi hijo», dijo finalmente. «Tal vez no de sangre, pero eres mi hijo en todas las formas que importan. Las cartas mencionan a mi madre, mi verdadera madre, Isabel Rojas». Diego sacó una de las cartas del sobre. «Dice aquí que ella nunca murió en el parto. Dice que te suplicó que le permitieras verme». Luis se incorporó ligeramente en la cama, una mueca de dolor cruzando su rostro. «Siéntate, Diego. Por favor. Si vamos a hablar de esto, necesito que me escuches completamente». Diego dudó, pero finalmente acercó una silla y se sentó junto a la cama. Luis tomó aire profundamente antes de comenzar. «Isabel y yo nos amábamos. Eso nunca fue mentira. Pero ella tenía demonios que no podía controlar. Cuando quedó embarazada, intentó dejar las drogas, pero no pudo. El día que naciste, ella estaba tan intoxicada que apenas podía mantenerse consciente». Diego escuchaba inmóvil, cada palabra martillando su concepción del mundo. «Los médicos dijeron que era un milagro que hubieras nacido sano. Te pusieron en mis brazos mientras ella se recuperaba, y prometí que te protegería, siempre». 3 días después, Isabel escapó del hospital. Dejó una nota diciendo que no podía ser madre, que tú merecías algo mejor. ¿Y las cartas? Estas cartas son de años después. Luis asintió, una lágrima resbalando por su mejilla arrugada. «Reapareció cuando tenías 2 años. Decía que estaba limpia, que quería formar parte de tu vida, pero yo había visto lo que las drogas le hacían. Había visto cómo cambiaba de la mujer que amaba a alguien irreconocible. Tenía miedo, Diego, miedo de que entrara en tu vida solo para desaparecer nuevamente. O peor». «No tenías derecho a decidir eso», dijo Diego, la ira burbujeando en cada palabra. «Lo sé ahora, pero entonces creí que hacía lo correcto. Le dije que se mantuviera alejada, que tú creías que tu madre había muerto, que sería crueldad confundirte». Diego se levantó bruscamente, incapaz de contener su agitación. «Y después hay cartas durante años». Ella seguía intentando. Luis asintió, el arrepentimiento grabado en cada arruga de su rostro. «Cada año, en tu cumpleaños, llegaba una carta. A veces incluía regalos que nunca te di. Con el tiempo, las cartas se volvieron menos frecuentes. La última llegó cuando tenías 15 años». Diego recordó algo repentinamente, una conexión formándose en su mente. El nopal, los domingos. ¿Era por ella? Luis asintió lentamente. Era su lugar favorito en San Miguel. Decía que desde allí se podía ver todo el pueblo como una pintura. El nopal que visitamos, ella lo plantó. La pequeña vasija que dejaba cada semana contenía mechones de tu pelo, dibujos que hacías, pequeñas piezas de tu vida que ella nunca conocería. Era mi forma de, no sé, de mantenerla conectada contigo de alguna manera. Diego se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. ¿Está viva? ¿Dónde está ella ahora? El monitor cardíaco de Luis aceleró su ritmo nuevamente. «No lo sé, hijo. La última vez que supe de ella fue hace más de 20 años. Se mudó a Oaxaca, según dijo en su última carta». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Elena. «Lo siento, pero el médico necesita revisar a Luis». Diego asintió, agradecido por la interrupción que le daba tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar. «Volveré mañana», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Diego», llamó Luis con voz débil, «hay una caja en mi taller, detrás del horno grande.
Ahí guardé todo, todas sus cartas, sus regalos, todo lo que nunca te di. En el pasillo, Elena tomó la mano de Diego, notando cómo temblaba. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo? Diego la miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, confusión y determinación. Necesito ir a Oaxaca, Elena. Necesito encontrarla. La plaza central de Santa María del Tule, Oaxaca, bullía de actividad bajo el sol abrasador. Vendedores ambulantes ofrecían artesanías coloridas, el aroma del chocolate caliente y el mole negro impregnaba el aire, y turistas se maravillaban frente al famoso árbol del Tule, el ahuehuete milenario que era el orgullo del pueblo. Diego y Elena caminaban lentamente entre los puestos, siguiendo las indicaciones que habían recibido en la última tienda de cerámica que visitaron. «Debe ser aquí», murmuró Elena, señalando un pequeño taller al final de una callecita empedrada. El letrero de madera tallada decía simplemente «Cerámica Rojas». Diego se detuvo, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en sus sienes. Durante los 3 días que llevaban en Oaxaca, habían seguido el rastro de Isabel como detectives aficionados, descubriendo que se había hecho un nombre como ceramista especializada en piezas que integraban técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Elena, notando su vacilación. «Podemos volver al hotel, pensar mejor cómo abordarla». «He esperado más de 40 años sin saberlo», respondió Diego. «No puedo esperar ni un minuto más». Con determinación renovada, empujó la puerta de madera. Una campanilla anunció su entrada. El interior era fresco y olía a barro húmedo y a esmalte. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con piezas que mostraban un estilo inconfundible. Formas tradicionales oaxaqueñas, pero con patrones que recordaban a los nopales, siempre incorporando tonos de rojo intenso. «Un momento», llamó. Una voz desde la trastienda. Diego contuvo la respiración. Cuando la cortina de cuentas se apartó, apareció una mujer de unos 70 años. Era delgada, con el pelo completamente blanco, recogido en una trenza, y ojos oscuros que, a pesar de las arrugas que los rodeaban, brillaban con energía. Manos fuertes y cubiertas de arcilla sostenían un pequeño cuenco recién modelado. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con voz melodiosa. Diego no pudo hablar. Estaba paralizado observando el rostro de la mujer, como si intentara memorizar cada detalle o tal vez reconocer algo de sí mismo en ella. Elena tomó la iniciativa. «¿Isabel Rojas?». La mujer asintió, una ligera expresión de confusión cruzando su rostro. «Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Méndez». Y él hizo una pausa, apretando suavemente el brazo de Diego. «Él es Diego Méndez». El cuenco se deslizó de las manos de Isabel y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. Sus ojos, ahora enormes, se fijaron en Diego. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió de ella. «Soy tu hijo», dijo Diego finalmente, su voz apenas un susurro. «El hijo que tuviste con Luis Méndez». Isabel se llevó una mano temblorosa a la boca. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, dejando rastros en la fina capa de polvo de arcilla que cubría su piel. «Diego», pronunció el nombre como si fuera una palabra sagrada. «Mi niño». Dio un paso hacia él, luego otro, moviéndose como en trance. Se detuvo justo frente a él, levantando una mano como si quisiera tocar su rostro, pero temiera que pudiera desvanecerse. «Puedes tocarme», dijo Diego, la emoción quebrando su voz. «Soy real». Los dedos de Isabel, ásperos por décadas trabajando la arcilla, rozaron la mejilla de Diego con una delicadeza infinita. Un sollozo escapó de su garganta. «Todos estos años, ¿cómo...? ¿Luis te contó? Él sabe que... ¿Estás aquí?» «Encontré tus cartas», explicó Diego. «Luis está en el hospital, tuvo un infarto y me contó todo». Isabel cerró los ojos por un momento, como procesando la información. «Siéntense, por favor».
dijo finalmente, señalando una mesa de trabajo donde había tazas y una tetera. Voy a prepararte. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras Isabel desaparecía tras la cortina, Elena apretó la mano de Diego. ¿Estás bien?, susurró. Diego asintió, aunque no estaba seguro de qué estaba sintiendo exactamente. Había imaginado este momento de 1000 maneras durante el viaje a Oaxaca, pero la realidad era diferente a cualquier escenario que hubiera previsto. Isabel regresó con una tetera humeante y 3 tazas de cerámica. Sus manos temblaban mientras servía el té de poleo, una hierba local conocida por calmar los nervios. No sé por dónde empezar, admitió, sentándose frente a ellos. ¿Por qué no me buscaste cuando fui adulto?, preguntó Diego, la pregunta que había estado quemándole desde que supo la verdad, cuando ya no dependía de la decisión de Luis. Isabel bajó la mirada hacia su taza. El miedo, respondió con voz queda. Miedo de que me odiaras por abandonarte. Miedo de descubrir que eras feliz sin mí y que mi presencia solo traería confusión a tu vida. Pero sobre todo, miedo de no merecer ser tu madre. Luis dijo que tenías problemas. Con drogas, dijo Diego cautelosamente. Isabel asintió, la vergüenza visible en su rostro. Heroína. Comencé cuando era muy joven, antes de conocer a Luis. Cuando me enamoré de él, intenté dejarlo. Y cuando supe que estaba embarazada, lo intenté con más fuerza, pero no pude. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. El día que naciste, había recaído. Apenas recuerdo sostenerte en brazos. Luis estaba furioso, asustado. Me hizo prometer que me alejaría hasta estar realmente limpia. Diego escuchaba, cada palabra como una pieza del rompecabezas de su origen. Escapé del hospital porque no podía soportar la idea de fallar como madre. Creí que tú y Luis estarían mejor sin mí. Entré y salí de rehabilitación durante 2 años. Cuando finalmente logré mantenerme limpia, regresé a San Miguel. Pero Luis te rechazó, completó Diego. Me dijo que ya creías que tu madre había muerto, que sería cruel confundirte, que no confiaba en que permanecieras sobria, y tenía razón en desconfiar. No era una persona estable entonces. Isabel tomó un sorbo de té, como reuniendo fuerzas. Acepté verlo en secreto una vez al mes. Él me contaba cómo estabas creciendo, me mostraba fotos. Empecé a enviarte regalos en tu cumpleaños, aunque sabía que Luis nunca te los daría. Era una forma de mantenerme conectada contigo. Diego recordó repentinamente los domingos en el mirador, la pequeña vasija junto al nopal. El nopal en el mirador. Tú lo plantaste. Isabel sonrió entre lágrimas. Era mi lugar favorito en San Miguel. Cuando supe que estaba embarazada, planté ese nopal como símbolo de esperanza. Las espinas para protegerte, las flores y frutos para nutrir tu vida. Diego sintió que algo se rompía dentro de él, una última barrera de resentimiento. ¿Cuándo dejaste de intentar contactarme? El rostro de Isabel se ensombreció. Cuando conociste a Elena. Luis me dijo que habías encontrado el amor, que estabas planeando tu futuro. Temí que mi aparición repentina pudiera desestabilizar tu felicidad. Miró a Elena con una mezcla de gratitud y tristeza. Decidí que lo mejor que podía hacer por ti era dejarte vivir tu vida sin la complicación de una madre adicta recuperada. Me mudé a Oaxaca poco después. Encontré paz aquí, encontré mi vocación con la cerámica. Cada pieza que he creado en estos años lleva algo de ti, Diego. Los nopales, los tonos rojos, mi forma de mantenerte presente. Diego se levantó abruptamente, incapaz de contener la tormenta emocional que lo invadía. Se acercó a las estanterías, observando las piezas con nuevos ojos. Notó entonces lo que había pasado por alto. Cada obra tenía grabada una pequeña D casi imperceptible. Cada pieza lleva tu inicial, explicó Isabel, que se había acercado silenciosamente. Mi forma de firmarlas, pero también mi forma de dedicártelas, aunque nunca las vieras. Diego se volvió hacia ella y sin pensarlo la abrazó. Sintió su fragilidad, pero también una fuerza sorprendente en su pequeño cuerpo,
Isabel sollozó contra su pecho, décadas de dolor y anhelo, liberándose en ese abrazo. «Te encontré», murmuró Diego. «Por fin te encontré». Un año después, el taller de cerámica en San Miguel de Allende tenía un nuevo letrero: Cerámica Méndez Rojas. El espacioso local ahora albergaba 3 áreas de trabajo: la de Diego, la de Luis y un espacio más pequeño pero luminoso para Isabel. La recuperación de Luis había sido lenta pero constante. La reconciliación entre él e Isabel, inicialmente tensa, había dado paso a una amistad cautelosa basada en el amor compartido por Diego y sus nietos. Diego contemplaba a su familia reunida en el patio trasero del taller. Mateo y Sofía escuchaban fascinados las historias que Isabel les contaba mientras les enseñaba a moldear pequeños nopales de arcilla. Elena preparaba limonada en la cocina, intercambiando recetas con Claudia, la nueva compañera de Luis que había conocido en su grupo de rehabilitación cardíaca. Luis se acercó a Diego, apoyándose ligeramente en su bastón. «¿En qué piensas, hijo?». Diego sonrió, la palabra hijo ahora restaurada a su significado original, incluso más profundo que antes, en cómo las piezas rotas pueden unirse de nuevo, aunque queden cicatrices visibles. Luis asintió, comprendiendo la metáfora. «Como mitos, el kintsugi japonés», murmuró. «Las grietas reparadas con oro, más valiosas por haber sido rotas y sanadas». Diego miró hacia el pequeño nopal que habían trasplantado desde el mirador hasta el patio del taller. Ya no necesitaban visitarlo los domingos. Ahora era parte de su hogar, como Isabel. «La verdad siempre encuentra su camino, papá», dijo Diego, «como el agua que busca su curso entre las piedras». Luis puso una mano en el hombro de su hijo, en un gesto que contenía todo lo que no necesitaba ser dicho: el arrepentimiento por los secretos guardados, la gratitud por el perdón recibido y el asombro ante la capacidad del corazón humano para expandirse y acoger incluso lo que una vez pareció imposible. En el centro del patio, bajo la sombra moteada de un antiguo mezquite, una pieza especial de cerámica capturaba la luz del atardecer. Un nopal florecido, creado conjuntamente por las manos de 3 generaciones de alfareros, sus imperfecciones visibles, hermosas en su humanidad.